noches con todos, todos sean bienvenidos. Aquí estamos nuevamente. Siempre un gozo, una alegría de poder tomarnos estos tiempos para poder compartir el mensaje de salvación, la palabra de Dios, que es la que nos ayuda siempre. Así que allí donde estás vamos a hacer una oración, pidiéndole al Señor que Él sea el que intervenga en esta noche, que su presencia nos envuelva, que lo necesitamos con urgencia. Amén. Y también, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy estamos aquí tus hijas, Señor, con la necesidad de buscarte. Señor, nuestras vidas te anhelan, te necesitan. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipotente. Acudimos a ti, Señor, y en la gracia y en el favor que hemos recibido de nuestro Salvador Jesucristo, nos humillamos, Señor, reconociendo, Señor, que te necesitamos. Señor, hoy estamos nuevamente con esa sed de ti, con esa necesidad de recibir tu palabra. Señor, también oramos en el nombre de Jesús por la necesidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Señor, solamente tú puedes ayudarnos. Tú eres el hacedor de milagros. Señor, ponemos en tus manos cada petición. Tu palabra dice, Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho, y así lo creemos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, la familia, el trabajo, la salud, el estudio, todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y esperamos en ti, confiamos en ti, Padre, y te agradecemos de antemano por todo lo que vas a hacer, por todo lo que ya has hecho y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Dejamos esta reunión en tus manos para que seas tú el que hables a los corazones a través de cada ejemplo de las mujeres que estudiaremos hoy. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mi querida hermana, oremos al Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Bienvenidas todas aquellas que están ingresando, todas sean bienvenidas. Siempre una alegría poder compartir con ustedes estos tiempos. Así que el Señor puso en mi corazón a hablar de Jocabet, una madre valerosa, una madre tremendamente valiente, una mujer con agallas, una mujer osada, una mujer que no se acobardó para nada. Una mujer que tuvo una visión espiritual larga, no tuvo una vista corta, sino todo lo contrario.
todo lo contrario. Ella estuvo dispuesta a cuidar a sus hijos y aún cuidar su parentela, cuidar su pueblo. Amén. Así que vamos a hablar de Jocabed. Jocabed viene a ser mamá de Moisés, del profeta, del líder del pueblo hebreo. Moisés, que fue usado por Dios tremendamente. Moisés, un hombre que Dios lo usó, ¿sí?, para poder liberar a su pueblo. Moisés, que como la hija de Faraón le dijo, sacado de las aguas, porque es allí donde ella lo encontró, en las aguas del río Nilo. Jocabed significa Jehová es mi gloria, o Jehová es glorificado. Ese es el significado. Recordemos, hermanas, que los nombres que se les ponían a estas mujeres era porque justamente hablaba de la personalidad de ellas, hablaba de lo íntimo que había en ellas. En aquellos tiempos los nombres que se ponían era no porque en sí se le daba un nombre porque venía de la familia, de la generación. No. Los nombres que se ponían antes eran porque de esa manera demostraban cómo era cada persona. En este caso hablamos de Jocabed, que significa Jehová es gloria. ¿Y qué te parece, no? ¿Cómo lo habrá visto Jocabed a Dios manifestándose poderosamente, no? Poderosamente esta mujer vio a nuestro Dios todopoderoso haciendo maravillas, haciendo milagros. Ella, Jocabed, una de las hijas de Leví, se dice que nació en Egipto. Recordemos, viene una sequía allí a la tierra. En ese momento el gobernante fue José, el hijo de Jacob. Y fíjense que cuando él gobierna comenzó a haber una hambruna en la tierra, pero ya José se había anticipado a guardar el maíz, ¿no? Y vemos que desde ese momento José acepta a toda su familia, todos los que habían venido de allá de donde ellos se encontraban, Jacob y sus hijos, las esposas, los hijos. En total eran 70 personas que venían. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? ¿Por qué es importante entender esto? Porque saben que 70 hebreos entraron a Egipto, 70 hebreos. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, los hebreos comenzaron a multiplicarse. Tanto se multiplicaron que comenzaron a haber millares y millares de hebreos, y todos ellos en la tierra de Egipto. Ya no era el faraón que había apoyado a José en su momento, ya era un faraón tirano, un faraón que ya estaba en contra del pueblo de Israel, de los hebreos. Si tú lees el capítulo 1 de Éxodo, dice que el faraón se preocupó porque vio muchos hebreos. Y él dijo, bueno, se están multiplicando estos hebreos. Hay que hacer algo porque si no, se van a despertar y van a querernos gobernar. Entonces, ¿qué hace Faraón? Hacer algo terriblemente horrible, ¿no? Que es tirar al río Nilo a los niños varones, ¿sí? Que eso ya lo vamos a leer en la palabra. Entonces, fíjate que aquí empezando con Éxodo 6:20, dice la palabra, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Sí? Amram era el padre de Moisés. ¿Sí? Era el padre de Moisés. Y fíjate que de Jocabed se menciona de ella solamente en 2 pasajes, tanto en Éxodo como en Números, nada más. ¿Sí? Pero aún con todo eso, Jocabed es muy anunciada y expuesta en ejemplo, ¿no? Para las generaciones realmente. También recordemos que en aquel tiempo todavía no estaban las leyes, que es por eso que se casaban entre ellos, pero que sean del pueblo de Israel, era el mandato de Dios.
El hecho es de que Jocabed tuvo 3 hijos. Primero fue Miriam, luego hablamos de Aarón, el sacerdote, y por último el líder del pueblo de Israel, que fue Moisés. Así que Faraón le dio la orden a sus comisarios, bueno, pónganles cargas pesadas, pónganle trabajos arduos, para que de alguna manera, ¿no?, terminen cansados, y los quería oprimir. Versículo 12 dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjense, ¿no? Mientras más los oprimían, los israelitas se multiplicaban más. ¡Qué tremendo! Las maravillas de Dios, ¿no? Versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ellos trataban a los israelitas con tremenda dureza. Y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Ellos eran los esclavos. Por eso que cuando ellos después salieron de Egipto, porque después de 400 años de estar siendo esclavos, ya por fin tener la libertad, era algo para ellos un sueño, ¿no? Como cuando nosotras hemos conocido a Cristo, el Señor nos trajo libertad, y cómo hemos comenzado a respirar aire fresco, ¿no? Recibir, ¿no?, el agua que realmente ha sustentado nuestra sed que teníamos, ¿sí? Entonces fíjense que, ¿qué pasaba? Como decía, el faraón preocupado. Y es allí donde habla con estas 2 mujeres, con Sifra y Fúa. ¿Quién eran estas 2 mujeres? Eran 2 parteras de los hebreos. Como decir hoy en día, 2 obstetras, aquellas que traen los bebés al mundo. Bueno, según me cuentan a mí, que mi abuela hizo que venga la partera para que yo nazca en la casa de ella. Yo nací en la casa de mi abuela. Venían las parteras y hacían que los bebés nazcan en las casas. En aquellos tiempos, hoy todo el mundo recurre al hospital, y ya hoy no solamente recurren al hospital, sino que me he dado cuenta que hoy la mayoría de jóvenes son cesareadas. Cuando hay casos y casos, por supuesto, ¿no?, hay que recurrir a una cirugía, a una cesárea. Pero si no es necesaria, las mujeres tienen que tener sus hijos en partos normales, porque es mucho mejor y es mucho más saludable. Vemos, volviendo al tema, estas 2 mujeres eran parteras, Sifra y Fúa. Ahora, fíjense lo que el rey de Egipto les dijo a estas parteras hebreas. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¡Wow! Fíjense ese decreto de ese faraón. Ese era el mismo demonio. O sea, si nacen nenas, si son mujercitas, bueno, que sigan con vida. Pero si son varones, inmediatamente los arrojas al río Nilo. Como decir hoy, ¿no?, la ley del aborto. ¿Cuántos niños se les quita la vida? Porque las mamás dicen que no pueden tener hijos, no los quieren tener. ¡Qué terrible! ¡Qué maldad! Por eso es que Satanás siempre ha trabajado desde un comienzo y sigue trabajando y va a seguir trabajando, pero hasta que va a llegar un momento que el Señor Jesús le va a decir: hasta aquí llegaste, hasta aquí nomás, ya está, ya cumpliste, ya hiciste tu trabajo, ahora al agua de fuego, allí vas a estar por eternidad. Fíjense qué tremendo. Pero miren qué glorioso lo que sucedió después. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón:
Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios, versículo 20, hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¡Wow! Fíjense que dice que ellas temieron más a Dios que a Faraón. Miren, sus vidas estaban corriendo riesgo. En ese momento, el Faraón tranquilamente les hubiera dicho, bueno, ustedes no obedecen, directamente a quitarse la vida. La palabra temor viene del hebreo yaré, Y-A-R-E, yaré, que quiere decir miedo a alguien, miedo por alguien. Por supuesto, no terror. Estas mujeres tenían miedo de Jehová. Estas mujeres tuvieron temor de Jehová. Ellas dijeron, bueno, si nos tienen que quitar la vida, nos la quitarán. Pero nosotros no vamos a tocar ningún bebé hebreo y menos tirarlos al río Nilo. Menos lo vamos a hacer. Por eso es que, como el Señor, que ya estaba en sus planes, cómo les da la sabiduría para que tengan una respuesta para Faraón. Vemos que aquí estas mujeres, tremendamente usadas por Dios, y que, hermanas, a través de lo que ellas hicieron, dice que el pueblo se multiplicó y se fortaleció de gran manera. Y que Dios hizo bien a las parteras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué importante es la obediencia a Dios! El temor a Dios. Dice que porque ellas hicieron esto, Dios bendijo a estas mujeres y bendijo a sus familias. Por eso, hermanas, qué importante ser obedientes, tener temor santo de Dios y someternos a su voluntad. Aunque nos cueste, aunque a veces nos va a costar y aunque a veces quizás hasta nuestro propio yo nos va a hacer pensar de que no, que yo lo tengo que hacer de esta manera. Si Dios te está guiando, el Espíritu Santo te está guiando a hacerlo como Él quiere, tenemos que someternos al Espíritu Santo y ser obedientes al Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense que estas mujeres fueron tremendamente bendecidas. Dios las bendijo, y no solamente a ellas, sino a sus familias. ¡Wow! Y dice en el versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Este Faraón seguía con su macabra idea de querer seguir arrojando a los niños, a los bebés, al río Nilo. Y es por eso que aquí comienza a entretejerse la historia de Jocabed, una madre re valiente, una madre valerosa. ¿Sí? Y vamos a leer ahora. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, cuando hablamos de hermoso niño, estamos hablando que era un niño saludable, un niño sano, un niño fuerte. Pero dice que lo tuvo escondido 3 meses. Imagínense cuando ella habrá escuchado el decreto de Faraón. Arrojen a todos los niños varones al río. Que no quede ni uno. Busquen. Métanse a la casa de los hebreos, encuentren esos bebés para que los arrojen al Nilo. ¿Cómo se habrá puesto Jocabed? ¿Qué hubieras pensado en ese momento? Quizás hubieras pensado como la viuda que habíamos hablado en estos días, que dijo, le doy de comer a mi hijo y nos echamos a morir. Quizás puedas haber pensado, no, si le quitan la vida a mi hijo, ya para qué vivir. Tantas suposiciones, ¿no, hermanas? Es importante siempre imaginarnos la situación que vivía esta mujer. Y cada mujer que venimos estudiando, hermanas, es para que tú te
te imagines la condición en la cual ella se encontraba. Y para que tú te identifiques con cuál de ellas, quizás tienes que allí estudiarla, conocerla a través de las Escrituras, que te pueda ser de edificación y de ayuda, ¿sí? en tu vida. Esta mujer dice que lo vio hermoso y saludable a su bebé y que, como escuchó el decreto del faraón, lo escondió. Pero lo escondió solamente 3 meses. ¿Dónde lo habrá puesto si los hebreos eran tremendamente pobres? Ellos vivían haciendo ladrillos de barro solamente. Y dice en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño. Fíjense la sabiduría de esta mujer. Ella dijo, 3 meses no lo puedo ocultar más a mi bebé. ¿Qué hago? ¿Cómo habrá clamado a Jehová en ese momento? ¿Cómo le habrá pedido a Dios? Ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago con mi bebé? No quiero que lo arrojen al río. ¿Cómo hago? ¿Cómo habrá clamado a Jehová? Hermana, ¿estás clamando por tus hijos? Seguro que sí, seguro que sí. Esta mujer dice que no lo pudo ocultar más porque ya 3 meses, el bebé, su llanto es un poquito más fuerte, ya seguramente entraban a revisar la casa. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Hacer un cesto, una canastita. Y saben que cuando hablamos de arquilla, juncos, calafateó con asfalto, esto trae como una referencia al arca de Noé. Porque es lo que Noé hizo, construir el arca y la calafateó por dentro con asfalto para que el agua no entre. Se ve que Jocabed se habrá acordado de cómo Noé habrá hecho el arca y que habrá estado tanto tiempo en el mar cuando comenzó a haber ese diluvio y que tanto Noé con su familia salieron vivos del arca. Entonces esta mujer pensó, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, no sé, el Señor le habrá dado ese entendimiento para que lo haga de esta manera. ¿Qué dice? La calafateó. Tuvo que ponerle brea, como un cemento dentro de ese cesto, claro, para que no ingrese el agua. Y dice que colocó en ella, ¿quién? Al niño. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué desesperación! A pesar de que nosotros hoy no podemos leer todo esto, pero yo me imagino, ¿no? La angustia cuando ella miraría al niñito y haría ese cesto, ¿no? En estar pensando, ay, voy a poner ahí a mi bebé. Imagínate tu bebé de 3 meses, que lo tengas que poner en un cesto. Y hermanas, cuando nació Jesús, ¿qué hizo María? Lo puso ¿dónde? En el pesebre. ¿El pesebre qué era? Era un cajón donde ponían los alimentos de los animales. Allí lo puso a nuestro Salvador. ¿Qué te parece? Qué tremenda la historia. Qué tremendo realmente el mover de Dios. Siendo Dios poderoso, estar en un pesebre, un cesto donde comen los animales. Bueno, en este caso, Jocabed puso al niño, ¿y qué sucedió? Y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cómo se habrá sentido en el momento de poner ese cesto en el río? ¿Cómo su corazón habrá palpitado de angustia, ¿no? Pero a la vez también era una mujer de fe. Una mujer que creía en Jehová. Una mujer que esperaba en Dios. Una mujer que habrá clamado a Jehová.
Y dice, ¿no? En el versículo 4. Me encanta la historia de Moisés. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Seguramente le habrá dicho, anda, Miriam, fíjate tu hermanito. Yo no puedo porque si me ven a mí voy a traer sospecha. Pero tú eres niña, tú sí puedes hacerlo. Anda y fíjate, ¿qué sucede con esa arquita que va allí en el río? ¿Qué sucede con ese cesto que he puesto en el río? Y es por eso que allí la niña fue, dicen que era una adolescente ya, y comenzó a mirar dónde se dirigía ese cesto. Y dice en el versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, fíjense, ¿no? Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. ¿Pero qué te parece? De hambre, de frío. El río Nilo, las aguas del río Nilo eran frías. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Por qué la hija de Faraón dijo directamente, de los niños de los hebreos es este? Porque posiblemente Jocabet habrá envuelto a ese niño con las vestimentas hebreas. Posiblemente lo habrá envuelto al niño con algún manto. Y dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte, dice, una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Wow, fíjense, ya cuando leemos esta parte, ya comenzamos a entender que Dios estaba en el asunto. Esta hija de Faraón hubiera podido haber dicho, no, este es un niño hebreo, este tiene que ser arrojado al río Nilo. Sin embargo, fíjense, ¿no? Dice que la doncella llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Wow. O sea que nuestro Dios Todopoderoso lo que hizo es poner a Jocabet, a la mamá de Moisés, al cuidado de su propio hijo. Y sumado a todo eso, la hija de Faraón terminó pagándole. ¿Qué te parece? Hermanas, Dios es un Dios que responde el clamor de sus hijos. Ser una nodriza en ese tiempo era ser respetada, era una mujer que se le pagaba. Ser una mujer que amamantaba a un hijo era bien vista. Y en este caso Jocabet, pues, en cuanto a la leche materna, que de esa manera pudo amamantar a su hijo, a Moisés, y tenerlo varios años. Porque un niño en aquel tiempo se le amamantaba entre 3 a 5 años, ¿no? Hace poco me dice alguien, no, dice, yo le voy a quitar el pecho todavía a los 3 años. Yo le digo, no, entonces estás como las hebreas, le digo, amamantándolo a tus hijos hasta los 3 años, le digo. No, amamántalo hasta los 8 meses máximo, 1 año ya es demasiado ya 1 año. Pero fíjense que en aquel tiempo la costumbre era amamantar a los bebés o a los niños, ¿sí? Hasta los 3 a 5 años e incluso criarlos y educarlos. ¿Y qué te parece? Allí Jocabet criando a su hijo, enseñándole de su Dios Todopoderoso, inculcándole desde niño quién era Dios. Es por eso que cuando Moisés cumplió 40 años, volvió a buscar a su pueblo. Ya la semilla había sido plantada, hermanas. Por eso qué importante que siembres semillas en los más pequeños. ¿Qué tipo de semillas siembras en los pequeños? Habría que preguntarnos, ¿no?
La semilla que Jocabed sembró en su hijo Moisés fue una semilla de amor, una semilla de amor al prójimo. Por eso que cuando Moisés vuelve de Egipto a buscar a su pueblo, dice que él quería mirar a sus hermanos, tenía amor por sus hermanos. Si Jocabed le hubiera enseñado a ese niño que odie, que a lo mejor no siempre tenga por ahí problemas con el resto, quizás también Moisés hubiera hecho con su pueblo de la misma manera. Y por supuesto Dios no lo hubiera usado, ¿no? Pero como él fue un niño que desde que nació hasta los 5 años, Jocabed lo crió, sembró la semilla de fe, él le enseñó las leyes judaicas, lo educó en la religión hebrea, ¿sí? Por eso es que Moisés después buscó a su pueblo. Y hermanas, qué importante lo que sembramos en nuestros niños. Qué importante. Mira, yo a veces digo, ¿no? Dios nos está regalando estos tiempos, hermanos. Llegarán momentos que ya no van a ser así. Por eso es que ahora que tenés esta oportunidad, aprovéchalo. Aprovechalo. Y honra a Dios, honra al Señor. Es importante que honremos a Dios para que Dios responda. Fíjense que esta mujer, ella puso al niñito, ella confió en Dios, dijo, lo pongo en este cesto y bueno, Señor, yo lo pongo en tus manos. Y así pasó. Y después ese mismo niño terminó en los brazos de ella. Y ella lo terminó educando hasta los 5 años. Y claro, después se tuvo que desprender de ese niño, ¿no? Porque dice que después ese niño tuvo que volver a los brazos de la hija de Faraón. Pero ya la semilla había sido plantada en el corazón de Moisés y después tú puedes seguir leyendo el Éxodo, cómo creció Moisés y todo lo que hizo por su pueblo. Entonces podemos ver en esta mujer, Jocabed, una mujer sabia, una mujer que no perdió el tiempo, que no se cruzó de brazos, sino todo lo contrario. Ella fue valiente. Y cuando ella dijo, voy a ser la nodriza de mi propio hijo, lo hizo. Dios le dio la oportunidad. Y aunque quizás después se le arrebató de las manos, porque tuvo que volver a Egipto, pero ella ya tenía la confianza de que Dios estaba en el asunto. Porque si protegió a su niño del río, cuánto más todavía, ¿no? Confiar en el Señor y de lo que Él iba a hacer en la vida de Moisés. Entonces, hermanas, ese era el plan de Dios. El plan de Dios para salvar a ese niño y para después que Moisés sea el líder de los hebreos. Esta madre inculcó el amor a Moisés, ese amor a Dios. Ella fue una madre de fe para lograr los propósitos eternos de Dios que surgirían después con la nación de Israel. Fue una madre de ejemplo en tanto a lo valiente y en tanto al amor que ella pudo darle a ese niño, ¿no? Y bueno, hermana, podemos sacar cuántos ejemplos de ella, ¿no? Cuántos ejemplos de ser mujeres arriesgadas, ¿no? De ser mujeres realmente osadas. Entonces, vemos que Moisés significa sacados de las aguas o porque de las aguas lo saqué, ¿no? Así quiere decir el nombre de Moisés. Pero acá estamos hablando de que Noemí tenía un esposo que se llamaba Elimelech y tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Mahlón y el otro Kelión. En ese momento hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que ir a Moab. Salieron de su tierra, de ahí de Belén, y se fueron a Moab. Pero en Moab, ¿qué sucedió? Que muere el esposo de Noemí. Quiere decir que ella se queda viuda, se queda sin esposo. Los hijos de Noemí terminan casándose con mujeres moabitas, era prohibido, vivieron casi 10 años
en este lugar de Moab. ¿Qué sucedió? Murieron sus 2 hijos. Sus 2 hijos terminaron muriendo. Así que ella, imagínense, quedándose sin esposo y sin hijos, la mujer estaba tremendamente mal, desesperada y angustiada. Entonces dijo ella, ¿qué hago ya aquí en Moab? Me vuelvo a mi tierra. Cuando ella está por volverse a su tierra, ahí es donde sus 2 nueras querían acompañarla. Una se llamaba Noemí y la otra se llamaba Orfa. Entonces, claro, ¿no? Noemí les dice a ellas, no, cada una vuélvase a su tierra, vuélvase a su ciudad, porque yo ya hijos no voy a tener para que ustedes se casen con ellos. Yo ya soy grande, ya soy mayor, así que vuélvanse, ¿no? Entonces Orfa le dijo, bueno, suegra, me vuelvo. Pero la que no se soltó de Noemí fue Ruth. Y Ruth le dijo, yo te voy a acompañar. Y ahí viene, ¿no? La palabra donde dice, amor a ellos, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Por la mano de Jehová ha salido contra de mí. Ella estaba triste, mal, enojada, porque ella decía, ¿cómo puede ser que me haya quitado Jehová mi marido y mis 2 hijos? Entonces vemos que ella estaba, dice, amargada. Pero ahí vemos que la respuesta de Ruth le dice, ¿no? Ruth le dice ahí en el versículo 16 del capítulo 1, no lo tengo en pantalla, te lo voy a leer, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Fíjense, esa no era fiel. Se ve que amaba a su suegra. Y hermanas, a veces hemos escuchado, ¿no? Tantas situaciones de las suegras con las nueras o las nueras con las suegras, ¿no? Bueno, yo tengo 2 yernos y tengo mi nuera. Y me acuerdo cuando recién mis hijos se casaban, era como un poco metida, la verdad. Pero tuve que aprender a no meterme y a respetar el entorno de ellos, que son una familia. Y desde aquel momento que decidí hacer eso, hermana, me he comenzado a llevar bien con todos. Me he comenzado a llevar bien con todos, me respetan, me aprecian, yo también los quiero, los aprecio, los respeto, oro por mis yernos, por mi nuera. Es la mejor manera. Por eso nosotros los padres, las madres, tenemos que dejar que nuestros hijos crezcan, porque si no nuestros hijos van a depender siempre de nosotros, si es que estamos allí al lado de ellos, ¿sí? Entonces fíjense que aquí vemos que Noemí estaba, dice, con amargura, pero Ruth no la quería dejar a Noemí. Entonces responde Ruth, y ella le respondía, no me llames Noemí, dice, estaba tan amargada Noemí que le dice, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Claro, Mara significa amargura, ¿sí? Amargura. Entonces dice ella, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y fíjense que ella, obvio, ¿no? Estaba tan frustrada. Entonces dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron al Belén al comienzo de la siega de la cebada. Fíjense, ¿no? Quiere decir de que por más que Noemí estaba muy amargada por los acontecimientos que tuvo que vivir, Ruth no la dejaba, la acompañaba, seguía con ella. Cuando ya llegan a Belén, es allí donde Ruth comienza a trabajar y se va a un campo a trabajar. Y es allí donde Ruth conoce a un varón llamado Boz. Un varón que ni bien la vio se enamoró de ella.
Este varón era un hombre pudiente, era un hacendado del campo y comenzó a tener allí como unos contactos, ¿no? Con Noemí. Cuando la vio, dice que, y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Fíjense, ¿no? Ya allí vos estaba mirando a Ruth. Ruth estaba trabajando. Ella se fue incluso al lugar donde había más pobreza, a espigar las espigas. Era el lugar más pobre. Vos ve a Ruth y obviamente ni bien la vio, se enamoró de ella. Entonces fíjense que, versículo 9, mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no la molesten. Esto decía vos a sus criados, le decían, no la molesten a Ruth, ¿sí? Y cuando tengan sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo a vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Y desde ese momento ya vos comenzó a mirarla y comenzó ya a mirar en Ruth algo diferente y la elogia y le dice, me enteré lo que has hecho con tu suegra y me enteré que has dejado allí a tus familiares allí en Moab y estás acá con nosotros. Bueno, eso es lo que hizo Ruth la moabita. Dejó Moab y fue a vivir justamente allí en Belén, porque había un propósito de Dios, un propósito de Dios. Entonces fíjate que Noemí había perdido la familia, el esposo y los hijos. Dios estaba en el asunto y quería hacer un bien tanto para ella como para Ruth. Dice en el Salmón, engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Fíjense que Ruth termina casándose con Boz. Termina casándose. Y al casarse tienen un hijo. Y ese hijo se llamó Obed. ¿Sí? Entonces, ese hijo Obed terminó siendo el abuelo del rey David. Y eso nos hace ver, hermanas, que para Dios no hay distinción de razas. Él busca la obediencia. Él busca el temor santo de Dios. Dios no está haciendo acepción de personas. Ah, no, porque esta era moabita, no la uso. Yo quiero usar solamente a mi pueblo. No. Él vio en Ruth algo diferente. Una mujer que fue obediente, que se sometió al cuidado de su suegra, que hizo muchas cosas para ayudarla. Y eso trajo como resultado que se termine casando con Boz, un hombre pudiente, un hombre que tenía mucho dinero y que terminó levantando la cabeza de Ruth y por lo tanto también la cabeza de Noemí. Y Noemí terminó teniendo un nieto que realmente no era de su propio hijo, pero como que ella lo tomó para ella como su nieto. ¿Y quién fue? Este niño Obed. Vemos mujeres que a pesar que han vivido muchas situaciones, ¿sí? Han vivido situaciones tremendamente difíciles, hermana. Como la puedes estar viviendo tú, como la puedo estar viviendo yo. Pero sin embargo, ellas le creyeron a Dios. Y de eso se trata, creerle a Dios y seguir sus pasos. Aunque nos cueste, aunque no nos guste la disciplina, porque saben que a veces la disciplina no nos gusta. Y a veces cuando nos están enseñando de una manera, queremos hacerla nosotras de otra manera. Y ahí está el problema. Nosotros tenemos que no hacerlo como nosotros queremos, tenemos que hacer como Dios quiere. Y de esa manera veremos los buenos resultados.
veremos la mano de Dios a favor nuestro. Y qué tremendo, porque en definitiva, Ruth, la moabita, terminó siendo la bisabuela del rey David. Y Ruth está en toda la genealogía de Jesús. Con esta parábola de la viuda y el juez, que seguramente ya debes de haberlo leído o escuchado. Esta es una parábola que Jesús habló, ¿sí? Y en este caso habla de esta parábola de la viuda y el juez injusto. Y fíjate que esto aconteció porque esto fue real. Una viuda pobre, una viuda desamparada, porque recordemos que las viudas al quedar sin el marido eran estafadas, eran burladas, eran menospreciadas, no les daban el valor suficiente. Y no ha cambiado mucho en estos tiempos porque muchas veces pasa exactamente lo mismo con la gente grande en estos tiempos. Y que ella posiblemente acudía a este juez constantemente. Vamos a leer la palabra. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Wow! ¡Qué tremenda la pregunta de nuestro Señor Jesucristo! Él habla de esta parábola. En esta parábola hay tres personajes: la viuda, el juez y el adversario. Hablábamos que la viuda era una mujer pobre. Posiblemente el adversario era un hombre adinerado. Y este juez injusto no quería escucharla. Posiblemente ella acudía constantemente a este juez. Por favor, hazme justicia. Por favor, hazme justicia. Este juez malvado, posiblemente sentado allí en su silla bien acomodado, con sus cojines en cada lado, la miraría pues a la viuda y con la mirada nada más seguramente la menospreciaría. Sus secretarios que estaban al lado posiblemente buscarían la manera de distraerla a esta viuda para que no moleste al juez. Pero fíjense que dice que ella venía continuamente. Se habrá tomado ese tiempo de ir constantemente diciéndole, por favor, hazme justicia. Vaya a saber que ese adversario no le quería dar su dinero, no, a lo mejor le estaba debiendo y no le quería pagar a esta viuda. Y posiblemente esta viuda no era una mujer anciana también. Se puede especular que era anciana o quizás era una mujer joven. Recordemos que también las mujeres jóvenes perdían a sus maridos y por lo tanto quedaban viudas. Pero el hecho es de que esta mujer dice que venía constantemente a la ciudad y le pedía a este juez. Y fíjate que este juez era un juez malvado, porque dice que no tenía temor de Dios. O sea, no tenía temor de Dios y no tenía temor a los hombres. O sea que era un hombre totalmente autosuficiente, un hombre que hacía lo que quería. Ahora dice que él por algún tiempo no lo hizo. O sea que se ve que pasó un tiempo que esta mujer constantemente, seguramente, le pedía constantemente que por favor le responda. Posiblemente esta mujer no tenía para hacerle un obsequio a este juez, ¿no? Porque vieron que los jueces a veces quieren regalitos, quieren, ¿no? Un soborno para que muevan papeles. Bueno, en este caso,
la viuda no tenía nada para regalarle. Y es por eso que dice que pasó un tiempo. Pero dice, ¿no? Pero después de esto, dijo dentro de sí, fíjense lo que pensó este juez malvado. Dijo, aunque ni temo a Dios, o sea, a Dios ni le temo, ni respeto a los hombres, sin embargo, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, porque se ve que ella lo acosaba, me agote la paciencia. Y esto, hermanas, nos está hablando realmente en cuanto a la oración insistente. A orar con insistencia, sin desanimarnos, a orar siempre, a orar sin desfallecer. El Señor nos deja acá un principio bíblico y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Terminó el juez injusto haciéndole justicia a esta viuda. Ahora Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Hermana, si estás viviendo injusticias, espera en Dios. Confía en Dios. Miren, las respuestas de Dios a veces pueden ser prontas, o sea, en el momento. Quizás, si no te responde es porque no está en su voluntad. O quizás lo que Él quiere es responderte, pero que pase un tiempo. Pero en todos esos procesos, lo que Dios quiere es que confíes en Él. Y que sigas clamando para que Él responda. Si este juez injusto, que era un juez malvado, que era un juez que no tenía temor de Dios, que era un juez que no respetaba a los hombres, terminó haciendo justicia con esta mujer, terminó respondiéndole, ¿cuánto más nuestro Padre justo, que nos va a responder a nuestro clamor? Por eso es importante el tiempo que te tomas en orar, el tiempo que te tomas en insistir en la oración. Quizás eres de las personas que comenzaste a orar por una cosa y como no ves la respuesta, te desanimaste si ya no la pedís más. O quizás eres de las personas que dices, bueno, hoy voy a orar, pero pasan 2 o 3 días y dejaste de orar. Y a lo mejor en el 4.º día volviste a orar y pasaron 5 días más y dejaste de orar. Eres inconstante en la oración. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero el hecho es que dice que ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Estás clamando en el día? ¿Estás clamando en la noche? Jesús dice, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque cuando Él venga, hermanas, muchos se van a quedar en esta tierra. Muchos. Porque no han confiado en el Señor, porque no han perseverado en la oración, porque realmente han aflojado en la oración, ya no tienen ganas de orar, ya se desanimaron, ya desfallecieron en la oración. O cuando oran, solamente oran egoístamente, solamente para ellos, para que les vaya bien a ellos. ¿Sabes que necesariamente tenemos que orar para que la palabra de Dios alcance a muchas almas? ¿Estás orando para que la palabra de Dios alcance a la gente? ¿Estás orando para que tu familia que no tiene a Cristo conozca a Jesús y sean salvos? ¿Estás orando por la iglesia, por los líderes, por los siervos, por los ancianos? ¿Estás orando por los que te enseñamos la palabra, hermana? ¿Saben que una de las armas importantes e indispensables es la oración? Pero que lamentablemente muchos cristianos no toman esa arma porque no están orando. Y es por eso que sus vidas continúan igual. Es por eso que no hay cambios. Es por eso que sus vidas
siguen nada más apariencia, porque de adentro sigue todo igual. Jesús, y con esto termino, dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanas, Dios, Él contempla toda la tierra, pero Él quiere que perseveres en la oración. Él quiere que sigas golpeando esa puerta para que te haga justicia, para que responda a tu clamor, para que insistentemente, cuando tú sigas orando, Él te responda. Amén. Vamos a orar. Ahí donde estás, lo que sea que te esté pasando, preséntale al Señor, preséntale a Él tu necesidad y adórale con todo tu corazón. Dios incomparable.